Hola chicos, estamos aquí en otra clase de la Profelía y hoy para aclarar cómo hacemos el análisis de una narración literaria completa. Empezamos primeramente por definir el tipo de narración literaria, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cuento, de una leyenda, de un mito, de una fábula, de una parábola? Vamos a identificar eso viendo las explicaciones que tenemos en nuestro material teórico. Luego vamos a leer detenidamente la historia para poder identificar los temas. Cuando nos referimos a temas, acuérdense que no hablamos de si se trata de Caperucita y el Lobo, sino de qué temas de índole universal está tratando la historia. Por ejemplo, si trata de el amor, de la protección, del cuidado, del odio, del rencor, de la venganza. Es decir, siempre vamos a definir el tema con un sustantivo abstracto y lo vamos a explicar de acuerdo a lo que ocurre en el cuento. Por ejemplo, en el caso de Caperucita, la desconfianza hacia los desconocidos. ¿Cómo se da esto? En el peligro que corre Caperucita por confiar en el lobo, que era un desconocido para ella. De esa manera lo explicamos, con los hechos del cuento o del texto que estemos analizando. Otro elemento que vamos a analizar es el marco. ¿Qué vamos a buscar en el marco? El espacio o lugar y el tiempo donde ocurren los hechos. Es decir, en un campo, en una casa, en una ciudad, en el medio del monte. Puede ser que haya varios lugares o espacios. Si no está dicho, podemos identificarlo por los elementos que aparecen o por los comportamientos de los personajes. Lo mismo pasa con el tiempo o época, ¿sí? Puede ser que ocurra en un día, en unas horas, en varios días, en la antigüedad, en el presente. Tenemos que ver qué nos dice el narrador o identificarlo nosotros. Otro elemento de análisis son los personajes. En ese caso, acuérdense que tenemos 4 categorías: el protagonista, el antagonista, el ayudante y los secundarios. ¿Puede ser que falte alguno de ellos? Sí, puede ser. Obviamente el protagonista no. Protagonista, personaje principal que está desde el principio al fin. Antagonista, aquel que está en contra del protagonista. ¿Sí? Como en Caperucita sería el lobo, ¿no? Ayudante, quien ayuda al protagonista, por ejemplo, el leñador. Y secundarios, los que cumplen acciones menores, como la mamá de Caperucita. El otro elemento de análisis es el narrador. Acá vamos a identificar qué tipo de narrador es el que nos está contando la historia, que puede ser el propio protagonista, puede ser un testigo que solamente cuenta lo que ve y escucha, o sea que no puede saber lo que sienten o piensan los personajes, o puede ser un narrador omnisciente, que es aquel de los cuentos clásicos, que es el que sabe todo lo que piensan, lo que sienten, lo que les va a pasar, lo que les pasó antes, ¿sí? Acá identificamos, decimos, el cuento tiene un narrador, por ejemplo, en el caso de Caperucita, omnisciente, por ejemplo, cuando dice que Caperucita sintió miedo, ¿sí? O sea, identificamos y ponemos un ejemplo del texto en el que nos damos cuenta. Si tenemos que cambiar de un narrador a otro, supóngase que el narrador es protagonista y tengo que pasarlo a testigo, puedo usar la misma persona, puedo seguir usando la primera persona o puedo pasar a la tercera persona. Lo que va a cambiar es que no puedo decir lo que piensa y siente el personaje, porque acuérdense que el testigo solo ve y escucha, así que no sabe lo que ocurre adentro ni lo que ocurrió antes o después. Si el narrador es omnisciente y lo tengo que pasar a protagonista, va a pasar a ser en primera persona y lo va a narrar obviamente el propio personaje que protagoniza los hechos. La superestructura narrativa. ¿Qué es lo que tenemos que analizar acá? Cuando yo les pido superestructura narrativa, es la situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final. Es decir, cómo se presenta la historia, situación inicial, cuál es el hecho conflictivo que ocurre, cómo se resuelve ese hecho y cuál es la situación final, es decir, qué cambio se produjo en la situación inicial. ¿Puede ser que falten elementos? Sí, y también puede ser que estén mezclados. En ese caso uno los presenta ordenados o si no están, no los presenta, obviamente, ¿sí? La secuencia narrativa es el detalle de los hechos, que
realizó el personaje a lo largo de la historia. Ojo con esto, porque no puedo ponerlos así. No puedo poner Caperucita llegó al bosque, Caperucita se encontró con el lobo, Caperucita y el lobo dialogaron. ¿Por qué no lo puedo poner así? Porque acá estoy usando verbos y la secuencia narrativa se hace con sustantivos abstractos. ¿Cómo sería esto? Tenemos que convertir esto en esto. Que fíjense qué es lo que hicimos acá. En vez de poner llegó al bosque, pongo llegada. En vez de poner se encontró, encuentro. En lugar de poner conversaron, ponemos diálogo. En lugar de poner se pusieron de acuerdo, ponemos acuerdo entre los personajes. ¿Sí? Esta es una secuencia narrativa correcta. Bien, el otro elemento de análisis es el argumento. ¿Qué es el argumento? Es el resumen, la síntesis, lo más importante del texto. Se hace siempre en tercera persona, nunca se incluyen los diálogos ni los pensamientos de los personajes. Se sintetiza lo más importante de la historia en muy pocas palabras y palabras propias de aquel que hace el resumen. Y finalmente, puede ser que se les pida las tipologías o tramas que aparecen en el texto. ¿Qué es esto? Si el texto es eminentemente narrativo o si el narrador incluye descripciones y diálogos. En ese caso, señalamos el segmento narrativo, un segmento de diálogo, un segmento de descripción o transcribimos un fragmento, una oración donde haya narración, donde haya descripción, donde haya diálogo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la narración cuenta hechos, entonces va a haber verbos de acción, saltó, salió, se movió. La descripción nos dice cómo es, qué características tienes, entonces era así, es así, tiene esto, posee aquello o poseía. Y el diálogo, bueno, generalmente por las rayas de diálogo o por el uso de comillas y los dos puntos que indican que son palabras del personaje. ¿Sí? Espero que haya quedado claro y que se entiendan muy bien y que cualquier cosa lo puedan consultar. Es todo por hoy. Nos veremos en otro video de la Profe Lidia. Adiós.